buenas tardes ante todo, primero. Pues un poco por iniciar la charla y ver pues, más o menos hacia dónde quiero enfocar la charla, porque bueno, viendo un poco ya las charlas previas que habéis tenido, pues he visto más o menos que al final es todo un poco orientado a resolver un caso de uso, que eso al final pues está muy bien, que saber por qué queremos aprender estas tecnologías o por qué estamos aprendiendo estas tecnologías. Pero un poco mi charla pues la quería enfocar más a un aspecto tecnológico, sin entrar en detalle de cómo utilizar las herramientas o cómo implementar ciertas cosas con estas herramientas, porque eso bueno, pues ya lo haréis en los talleres, pero sí que me gustaría eso, pues ir nombrando más o menos pues todas aquellas tecnologías, pues tanto que se están utilizando a día de hoy, como otras que posiblemente pues ya han dejado de utilizarse o están un poco más en desuso, dependiendo en qué proyectos. Y todo pues enfocándolo siempre pues a esa vida real, pues al final yo mi perfil de arquitecto Big Data, por mucho que pues dependiendo en qué momentos pues estoy pegándome con estas tecnologías, entonces pues también me gusta enfocarlo pues un poco a esa visión práctica que tengo yo, pues dónde encajaría cada uno de los perfiles en todas estas tecnologías que estamos viendo, pues un perfil más de desarrollador, un perfil más de analista, pues también para saber el día de mañana si tenéis que elegir algún máster o dedicar cierto tiempo a aprender ciertas tecnologías, pues bueno, que sepamos, dependiendo de nuestro perfil también, pues qué se suele utilizar y dónde estamos encajados nosotros o dónde nos ubicamos en cada uno de esos perfiles o puestos de trabajo. Entonces, bueno, la primera pregunta va a ser para todo el mundo. La primera pregunta clara es, ¿alguien conoce Hadoop o alguien sabe qué es Hadoop? ¿Uno solo? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Bueno, entonces entiendo que la charla igual sí que tiene su función, porque bueno, también tiene un poco el temor de, como ya habéis estado viendo ciertas tecnologías y no sé si habrá gente que ya está realizando un posgrado sobre estas tecnologías, pues bueno, el que a lo mejor pues esta charla se hiciera un poco aburrida porque ya conocemos esas tecnologías. Entonces, bueno, a pesar de que, ya os digo, va a ser muy por encima, pues en cualquier momento me cortáis y yo si tengo que meterme más a fondo pues, para intentar resolver alguna duda de aquella persona que ya conoce esa tecnología y tiene alguna cosa más en concreto, pues porque a día de hoy se está pegando con ello o porque le surge ahora mismo esa duda, pues nada, me paráis y lo vamos viendo sin ningún tipo de problema. Entonces, pues eso, la primera pregunta estaba clara, ¿qué es Apache Hadoop? Pues bueno, hace ya bastante tiempo, pues no me acuerdo del año exacto, pero bueno, por lo menos aquí, o yo, en mi carrera profesional en estas tecnologías, pues la empecé sobre 2010, cuando llegué a mi empresa, que es Praxis Bidup. Bueno, empezamos a desarrollar ya un proyecto destinado a seguridad y ya pues apostamos por estas tecnologías. Pues en ese momento la tecnología, pues sobre todo aquí en España, estaba muy inmadura, ha evolucionado muchísimo, pero vimos claramente que era una tecnología pues, la cual iba a crecer exponencialmente. Si no era en esos años o en esos 2 o 3 años a continuación, pues ya sí que se ha visto en 2013-2014, pues bueno, que la curva ha ido creciendo y ahora mismo ya pues es la tecnología base que se suele utilizar y se suele implementar en cada uno de los proyectos Big Data. Pues ahora iremos viendo ese resto de tecnologías que también apoyan sobre Hadoop, pero bueno, veremos que eso sí que es un entorno más cambiante, que hay muchísimas herramientas que cada día van saliendo, entonces es bastante complicado saber elegir o apostar por una tecnología en concreto, pero sí que es cierto, en mi punto de vista, que lo que es el framework de Hadoop, lo que es ese almacenamiento, ese sistema de ficheros de Hadoop, que lo que iremos viendo, pues sí que va a ser o sí que se mantiene en todos esos proyectos y tiene toda la pinta que ese almacenamiento de esta tecnología sobre Hadoop pues seguirá en el futuro. Entonces, bueno, pues una de las
4 características más importantes de esta tecnología. Al final, siempre hablando a nivel de almacenamiento de datos, de sistema de ficheros, pues tenemos que es distribuido, pues ahora veremos en comparación con lo que teníamos anteriormente, el por qué el uso de este tipo de tecnologías, que es escalable, pues igual ahora haremos un ejemplo claro de lo que se estaba utilizando antiguamente y el por qué utilizar esta tecnología de Hadoop para poder escalar, para poder ir incrementando ese sistema, ese sitio donde estamos almacenando esa información sin necesidad de tener que suplantar lo que teníamos anteriormente. Luego, tolerante a fallos, pues bueno, igual, en los sistemas tradicionales, pues bueno, algo común era montar un sistema de backup, porque bueno, hay que asegurar esa información para evitar perder esa información. Pues ya montando este tipo de tecnología, montando ya Hadoop, pues en principio ya no se suele tener ese sistema de backup, porque ya veremos que esa información pues ya está almacenada en diferentes máquinas, con lo que nos da esa tolerancia a fallos y nos evita perder esa información en caso de catástrofe. Y luego, pues una parte importante, como el resto de tecnologías que iremos nombrando, pues que es open source, totalmente gratuito. Entonces, pues bueno, esa sería la otra ventaja clara, que todas las grandes compañías a día de hoy pues están decidiendo digamos, retirar o ir quitando pues toda esa parte de licencias que a día de hoy pues les pone un coste muy elevado y metiendo estas nuevas tecnologías, aparte de, está claro, de ese valor que les da de cara al negocio, pero también pues están viendo esa parte de ahorrar esos costes en licencias. Vale, entonces, como os comentaba, pues en 2010, cuando yo empecé a trabajar con este tipo de tecnologías, pues bueno, no sé si a alguien nos suena esas 3 palabrejas que tenemos por ahí, de Cloudera, Hortonworks y MapR. Cloudera, únicamente. Bueno, pues junto con Cloudera, Hortonworks y MapR, pues serían las 3 distribuciones más importantes de Hadoop. ¿Qué es una distribución de Hadoop? Pues lo que decía, a final del 2010, cuando nosotros empezamos a trabajar con estas tecnologías, pues teníamos que ir instalando a mano pues cada una de esas partes que conforman ahora pues tanto Hadoop como todo su ecosistema de Hadoop. Pues si necesitamos esa capa de procesamiento SQL, pues instalamos a mano una tecnología. Para la parte de almacenamiento, pues instalamos la parte de Hadoop con el sistema de ficheros de Hadoop. Para la parte de procesamiento, pues instalamos la parte de procesamiento. Al final era muy complejo porque también era algo muy inmaduro, entonces pues era bastante difícil el abordar un proyecto con ciertas garantías. Pues bueno, a día de hoy, por suerte, pues ya no existe ese problema. Tenemos una distribución de Hadoop, que al final es pues todo el paquete con todas esas piezas que nos van a hacer falta para resolver nuestro caso de uso, pues ya lo tendríamos englobado en esa distribución, pues instalamos esa distribución y ya tenemos ahí todas esas piezas y no nos tenemos que preocupar de ir instalando manualmente cada una de esas piezas e ir sincronizando cada una de esas piezas. Entonces, bueno, dependiendo de la distribución que se utilice, pues como decís, al final la que conocéis es Cloudera porque es la más utilizada. Hortonworks pues también también se utiliza bastante. Y MapR, pues bueno, sería un poco la menos utilizada porque utiliza un sistema de ficheros especial, no comparte los de Horton y Cloudera, pero bueno, más o menos, pues esas 3 distribuciones importantes tienen las tecnologías base que iremos viendo a continuación y luego pues cada una de ellas, al final, estos negocios, pues cada una se orienta a incluir ciertas piezas que ellos, a su manera de ver, pues entienden que van a poder ir subiendo, ir cogiendo un hueco en esa parte de instalaciones de distribución. Pero bueno, en este caso, pues como decís vosotros, la más utilizada, la más conocida y la que más garantías nos puede ofrecer el día de hoy porque cumple muchísimas certificaciones y pasa muchísimas auditorías, pues en este caso sería Cloudera. Vale, entonces, ¿por qué Hadoop? Bueno, pues al final, como os comentaba, antes pues se utilizaba una máquina, nosotros comprábamos un servidor e íbamos almacenando ahí la información, íbamos procesando ahí nuestra información. Al final eso, pues bueno, para realizar procesamientos más o menos
pequeños, pues bueno, sí que nos servía esa máquina porque pues, teníamos gran capacidad de procesamiento, pues, procesábamos toda la CPU que nos diera y conseguíamos ese resultado. Pero bueno, al final, a medida que se iba incrementando esa información, pues nos encontramos con que esa máquina se nos quedaba obsoleta y teníamos que suplantar esa máquina por una máquina más grande. Entonces, bueno, pues eso al final, una única vez, pues no iba a haber problema en la parte de, digamos, de cara a nuestro jefe, de cara a negocio. Pues bueno, digamos, vale, hace falta más dinero, pues bueno, incrementaríamos ese presupuesto, sustituimos esa máquina, siempre convenciendo de que al final esa parte de nuevo capital lo vamos a recuperar realizando ese procesamiento que necesitamos realizar, pero nadie nos aseguraba que ese último paso, esa última máquina que vamos a comprar, pues sí o sí iba a ser la última. Que eso a día de hoy pues se ha visto que no, que eso es imposible y seguramente pasado un tiempo pues nos encontraríamos con la misma situación de que necesitamos volver a comprar una nueva máquina para sustituir la anterior. Pues bueno, ahora ya un poco más complicado, ya no es tan normal que nuestro jefe, nuestra empresa, pues nos dijera que sí, nos aprobara ese nuevo presupuesto. Entonces, bueno, pues ya tendríamos que ir recurriendo un poco a esa parte que tuviéramos ahí almacenada, esa parte de presupuesto para casos especiales. Pues bueno, aún así podríamos ir solventando nuestro problema. Pero al final esto iba a ir creciendo, creciendo y creciendo y siempre nos íbamos a encontrar en esa misma situación de, vale, pues una nueva máquina, ya nuestra caja pues se iba a resentir un poco, hasta que al final, pues bueno, era imposible pasar o parar esa sustitución de esas máquinas y cada vez pues íbamos a ir almacenando nuevas máquinas obsoletas y sustituyéndolas siempre por una máquina más potente. Pues eso al final era insostenible, con lo que, pues bueno, salió esa parte del sistema distribuido donde ya no nos va a hacer falta ir sustituyendo nuestra única máquina, que es donde entraría Hadoop, u otros sistemas distribuidos que había anteriormente, que veremos también un poco la desventaja de los sistemas distribuidos que teníamos anteriormente, pero está claro que el sistema tradicional de ir sustituyendo esa antigua máquina por una nueva máquina, pues no nos va a aportar nada y era inviable, era insostenible tener ese tipo de tecnología. Entonces, de ahí nacieron esos sistemas distribuidos. Al final, pues, una coletilla, una transparencia que suele haber siempre por ahí es, bueno, cuando nosotros tenemos, o cuando antiguamente teníamos un carro y de ese carro, pues, teníamos un caballo que estaba tirando ese carro y cada vez cargábamos más y cargábamos más ese carro, lo normal o lo deseable no era coger y matar a ese caballo y poner un caballo más grande, sino la idea más lógica o la idea que mejor prestaciones nos iba a dar era, bueno, pues vamos añadiendo nuevos caballos hasta que podamos mover ese carro que continuamente va creciendo. Pues bueno, pues es un poco la filosofía que tiene los sistemas distribuidos, en este caso Hadoop, pues el ir a medida que vayamos necesitando, pues tenemos una máquina, empezamos con 4 máquinas, con las n máquinas que necesitemos y sin ningún tipo de problema e inconveniente, pues cada vez que vayamos necesitando más máquinas, pues iremos añadiendo nuevas máquinas. Entonces, bueno, pues ya no queda tan feo el decir, oye, tengo que matar al caballo, oye, tengo que tirar esa máquina que compré hace un año, sino que no pasa nada, esa máquina seguirá funcionando, seguiremos aprovechando esa capacidad de procesamiento y almacenamiento, pero voy a ir añadiéndole nuevas máquinas. Pues esa sería otra de las filosofías, otra de las características que nos va a aportar este sistema distribuido de Hadoop. Vale, ¿aquí qué tenemos? Pues antes de aparecer Hadoop, pues teníamos otros sistemas distribuidos. No, Hadoop no es el pionero en sistemas distribuidos, pero sí digamos que es el pionero en tener un sistema distribuido de fácil uso, sobre todo de cara a, pues entiendo aquí más o menos pues todo, ya sea de la parte analítica o la parte de ingeniero programador. Bueno, pues nos gustaría de manera sencilla poder realizar nuestros procesamientos de una manera eficiente en un sistema distribuido sin tener que preocuparnos demasiado en cómo funciona esto por debajo.
Entonces eso, pues anteriormente no era así, con los sistemas distribuidos antiguos, pues bueno, con 4 máquinas como SLI, pues era algo más o menos sencillo de cara al usuario de este sistema distribuido, porque solo teníamos 4 máquinas con las que teníamos que estar, pues bueno, viendo un poco pues cuando lanzáramos este procesamiento, cuando mandábamos a ejecutar este procesamiento, pues qué máquinas tienen que interactuar con qué máquina, qué pasa si falla una máquina y las otras 3 siguen ejecutándose. Pues bueno, teníamos que encargarnos, aparte de realizar nuestro procesamiento, pues aparte de realizar nuestra calculadora, pues teníamos que también meternos en la parte más de infraestructura y ver qué iba a suceder en caso de fallo de alguno de nuestros sistemas. Pues bueno, con 4 máquinas más o menos era fácil y deseable llevarlo, pero a medida que íbamos creciendo, a medida que íbamos necesitando esas nuevas máquinas que comentábamos, pues bueno, la cosa ya se volvió un poco más insostenible de tener que estar sincronizando cada una de esas máquinas, ir viendo qué sucede si fallaba alguna de esas máquinas. Entonces, bueno, lo que antes era muy sencillo, sale ahí en la foto, pues ya de cara a nuestro uso, de cara al usuario, a ese programador o a ese analista de datos, pues ya nos suponía un poco más un quebradero de cabeza de tener que estar controlando varias cosas. Y esto ya, pues, si vamos creciendo, creciendo y creciendo, pues al final era algo inviable que hacía que nos frenara bastante el hecho de tener que pasarnos a ese sistema distribuido por mucha mejora que supuestamente nos iba a dar de cara a negocio. Pues al final iba a ser muy difícil para el usuario coger y mantener eso, con lo que pues, desechábamos esa opción y nadie se quería encargar de esos sistemas distribuidos. Pero bueno, pues esto sería, una vez ya metidos en esta parte de sistemas distribuidos, el por qué pues, no era tan demandado o el por qué no se utilizaba tanto esos sistemas distribuidos antiguos. Entonces, pues todo esto, gracias a Dios, pues lo vamos a mejorar o lo vamos a conseguir solucionar con Hadoop. Y por último, la otra gran desventaja, o mirándolo por la parte de Hadoop, la otra gran característica que tiene Hadoop, pues es la manera de almacenar esa información. Si por cualquier circunstancia, pues éramos desarrolladores valientes o analistas de datos valientes, que no nos importaba enfrentarnos pues con esa parte de procesamiento de información o análisis de esa información a través de esos sistemas distribuidos y tener que controlar todo ese sistema distribuido, la manera que tenían esos sistemas distribuidos eran, vale, pues yo tengo aquí un repositorio central, tengo una base de datos central, donde tengo mi data warehouse, donde estoy almacenando toda esa información. Y una vez que yo necesitaba almacenar, o sea, procesar esa información, pues se enviaba esos datos a las máquinas dispuestas a procesar esa información. Entonces, bueno, pues ese tráfico que hemos visto a la hora de enviar esos datos a las máquinas donde se tenían que procesar, pues igual antes, con poca información, pues no era un gran problema, porque bueno, al final enviamos esa información, se procesaba esa información y nos devolvía el resultado en un tiempo más o menos corto. A día de hoy, igual, con esa gran capacidad, con ese gran volumen de información que queremos procesar, con esos teras de información que queremos procesar, pues el mantener un sistema distribuido de este tipo es inviable, porque el tiempo que tardáramos en enviar de nuestro sistema de almacenamiento a la máquina donde se va a procesar esa información, pues sería una latencia enorme y luego el resultado cuando nos tuviera que volver igual. Entonces al final tendríamos un resultado obsoleto que no nos serviría para nada y así entraríamos en un bucle y sería imposible conseguir ese resultado, ese caso de éxito que nos ayudará en nuestra parte de negocio. Entonces, bueno, pues al final esto iba a ser desesperante, esperar a que terminara ese procesamiento, tanto de enviarlo como recibirlo, y al final pues tendríamos algo tal que así, con lo que pues tampoco sería esa opción viable el utilizar esos sistemas distribuidos antiguos. Entonces ya, por fin, pues haciendo un poco de vista atrás, pues hemos visto que lo que teníamos anteriormente, sistemas distribuidos, no era viable y apareció la parte de Hadoop. Bueno, pues al final, en la parte de Hadoop, pues tenemos muchas herramientas que aparecen aquí, pues ya los iremos viendo
Ahora lo de ahora. Y bueno, al final, muchas de estas herramientas, pues ya iremos explicando para qué se trata cada una de ellas, que serían todas las que componen pues, el ecosistema Hadoop. Al final, el ecosistema Hadoop pues, no deja de crecer, porque aquí pues, bueno, hemos metido ahí esas 7 piezas, pero bueno, pues, está rodeado de muchas más y luego veremos la última transparencia, que eso es, va creciendo, va creciendo, va creciendo, es imposible abarcar toda esa parte del ecosistema Hadoop. Pero la parte que sí que se va a mantener, o sí que se está manteniendo en este tiempo, pues es el core de Hadoop. Pues la parte de almacenamiento, HDFS, el sistema de ficheros de Hadoop, y la parte de procesamiento. Pues este YARN que está ahí arriba es nuestro gestor de recursos que nos va a permitir pues, utilizar ciertas tecnologías de procesamiento y él va a ser encargado un poco pues, de gestionar todos esos recursos que están alojados en nuestro clúster de Hadoop. Entonces, como pieza principal, pues lo que he comentado, al final, esa es la idea un poco también de la conferencia, pues el remarcar que esa parte de... El remarcar que esa parte de HDFS, pues la vamos a tener siempre a lo largo del tiempo. Ahora veremos que el sistema de procesamiento que utilizaba anteriormente pues era MapReduce. No sé si a alguien le suena, ha trabajado con MapReduce. ¿No? ¿Nadie? Pues bueno, MapReduce sería el framework, la pieza que nos permitía pues, realizar ese procesamiento en distribuido. Pues todo eso que mostraba yo en imágenes, de no poder centrarnos como usuarios, como gente que quiere realizar un análisis sobre esa información, pues era la capa que nos abstraía de poder dedicarnos únicamente a la lógica de nuestro problema y no tener que estar preocupándonos de esa parte de sincronización de máquinas, de tolerancia a fallos, etc. Pues el framework de MapReduce, a día de hoy ya lo están utilizando, es un poco lento porque tiene que coger los datos de nuestro sistema de almacenamiento, los procesa en memoria y lo vuelve a dejar en el disco, entonces como tiene que estar escribiendo y leyendo nuestro disco duro, pues es bastante lento. Bueno, pues han ido evolucionando y hay ciertas tecnologías que ahora luego las iré nombrando. Pero bueno, entonces a lo que quería referirme es que esa parte de procesamiento sí que es cambiante, a lo largo del tiempo pues se intenta mejorar esa respuesta de procesamiento, entonces bueno, van saliendo muchas herramientas, pero todas enfocadas a esa capa de procesamiento, a esa capa de intentar resolver, darnos ese resultado lo antes posible. Pero la parte de almacenamiento, pues de momento se mantiene ahí, que es lo que supuestamente pues, se irá manteniendo en el futuro, que es ese sistema de ficheros de Hadoop, ese HDFS, Hadoop Distributed File System, que la gran ventaja que tiene respecto a los anteriores sistemas distribuidos es que si en la imagen esa que teníamos un sitio donde estamos almacenando toda esa información y luego teníamos que mover esa información a las máquinas para procesar, este sistema distribuido de Hadoop, la tecnología de Hadoop, pues ese almacenamiento ya lo va a realizar en las máquinas que también se van a utilizar para procesamiento. Entonces ya no estamos poniendo aquí un sistema externo, el cual luego tenemos que coger esa información y moverlo a nuestras máquinas, sino que directamente pues, iremos almacenando ya esa información en las máquinas que posteriormente se van a procesar. Entonces, bueno, pues ya nos habríamos quitado esa latencia de tener que enviar esa información a esas máquinas que hay que procesar. Bueno, esa sería la primera característica. Y la segunda característica importante sería que esa información está replicada por defecto entre máquinas. Entonces, bueno, pues esa característica que habíamos de tolerancia a fallos, pues nos daría esta característica de que esa información está replicada entre máquinas diferentes. Como el ejemplo que tenemos aquí, pues veremos la parte de bloques, este ficherito de aquí o este trozo de nuestro fichero estaría almacenado aquí, aquí y aquí. Todo que, pues, en cosas de la vida, perdemos una máquina aquí, pues esa información que estaba almacenada en esta máquina aquí,
la seguiríamos teniendo en el resto de máquinas. Y así con el resto de información. Pero bueno, pues, gracias a eso tendríamos esa parte de tolerancia a fallos. Y lo otro que comento aquí es que cada uno de esos ficheritos que vamos a meter en este sistema distribuido de Hadoop lo divide en bloques. Mirad, pues tenemos un fichero muy grande y este fichero grande lo va a dividir en N bloques. Cada bloquecito de ese fichero va a ser de 128 megas. ¿El por qué lo divide en N bloques? Bueno, porque va a ser mucho más sencillo el procesar esa información. Si este fichero de aquí lo tenemos dividido en 3 bloques, pues yo, de manera distribuida, paralelizando ese procesamiento, pues voy a procesar a lo mejor este bloquecito de aquí en esta máquina de aquí, este de aquí en esta máquina de aquí y este de aquí en esta máquina de aquí. Entonces, bueno, pues ese mismo procesamiento, esa operación de dame, no sé, dame los clientes que vengan que hayan efectuado compras en junio, pues lo va a realizar en máquinas diferentes y luego pues, me dará un resultado global. Pero esa parte de procesamiento pues, lo va a tener distribuido y vamos a tener esa información dividida en esos trocitos pequeños que van a ser procesados en cada una de esas máquinas. Esto, pues aparte, también nos va a dar esa capacidad de otra característica importante de Hadoop, tanto para la parte de procesamiento como la de almacenamiento, sería, igual que antes, lo que decía, que la información se enviaba a las máquinas que se van a procesar, por esta arquitectura que tenemos en Hadoop, es justo al contrario. Nuestro programita, nuestra computación, se va a enviar a la máquina donde esté esa información. Entonces, yo siempre, con mi sistema Hadoop, automáticamente siempre, en medida de lo que sea posible, pues cogerá nuestro programita en Java o nuestro programita en Python, o lo que tengamos, y lo va a enviar a cada una de las máquinas donde tenga yo ese trocito de información a procesar. Entonces, quitamos ese tráfico de red, pero, pues bueno, una cosa concreta es que puede ser que a veces yo necesite procesar este bloquecito de aquí y estas 3 máquinas pues estén ocupadas por otra persona que está utilizando esas máquinas. Bueno, pues entonces en ese caso nuestro sistema, para no hacernos esperar, pues sí que va a ser inteligente para coger y pues vale, pues voy a coger este trocito y te lo voy a poner en esta máquina de aquí para que lo puedas utilizar y no tengas que esperar hasta que termine yo de procesar esa información. Pero bueno, como es nuestro ficherito, como nuestro bloquecito que tendrá que enviar a otra máquina será solo de 128 megas, pues igual, pues tampoco estaríamos penalizando ese tráfico de red. Pero bueno, pues esto sería la manera que tiene ese sistema distribuido de Hadoop de almacenar esa información. Cada fichero lo vamos a dividir en N trozos, cada uno de esos trozos estará almacenado en 3 máquinas por defecto para poder facilitar a nosotros, al usuario, y darnos esa velocidad de procesamiento, porque cada una de esas máquinas pues, será ese trocito que tenga alojado en esa misma. ¿Vale? ¿Sí? No sé si estoy yendo demasiado técnico, pero decir, no sé, una cosa me voy a preguntar, no sé cuánta gente es más de la parte técnica e informática y cuánto es más de temas de análisis, matemáticas, estadística. En informática, levante con la mano. Bueno, informático más o menos. Y el resto de matemáticas y estadística, ¿no? Vale, pues más o menos. Bueno, si hay algo que a gente más de ciencias no os quede muy claro, pues sí, intento explicar de otra manera. Coño, casi no lo he puesto. Sí, poca magia. Vale, entonces, para poder utilizar este tipo de almacenamiento, pues bueno, las 2 piezas que nos van a permitir realizar esas operaciones, pues son estas 2 piezas de aquí. En nuestro cluster Hadoop, en nuestro conjunto de máquinas, en un cluster es un conjunto de máquinas, tenemos
este servicio de aquí, este programita de aquí, que es el LinkNode, que es el servicio maestro, la pieza importante de nuestro sistema de Hadoop, y luego en cada una de esas máquinas esclavas, esto al final lo que se denomina es el maestro, porque es el encargado de mandar esas operaciones, y los esclavos, que son los encargados de ejecutar esas operaciones. Pues tendríamos ese LinkNode y esto de Datanaut. Al final, lo que quiero decir con esto, o qué plan muestro aquí, es porque este servicio maestro pues, va a contener esos registros, esas direcciones donde están almacenados todos esos trocitos en mis N máquinas de mi cluster Hadoop, y los esclavos pues serán los encargados de almacenar esa información. Pero bueno, cuando necesite realizar una operación de escritura, por ejemplo, o de lectura, pues nosotros seríamos esta máquina de aquí, almacenaremos cierta información y se nos quedaría algo como esto. Pues los ficheros de texto que hemos metido en nuestro cluster Hadoop, que se compone de 4 máquinas esclavas y de una máquina maestra que únicamente se va a encargar de almacenar esas direcciones donde está almacenada esa información. Como veis, pues este fichero de aquí se habría dividido en 3 trozos, este fichero de aquí en 2 trozos, pues se habría repartido cada uno de esos trozos en 3 máquinas diferentes, y nuestra máquina maestra, ese enigma, pues se encargaría de registrar pues, que nuestros 2 ficheros se componen de B1, B2 y B3, y dónde está almacenado, en qué máquinas está almacenada ese B1, en qué máquinas está almacenada ese B2, etc. Entonces, como veis ahí, la pieza importante de nuestro cluster Hadoop, de nuestro conjunto de máquinas, pues siempre va a ser el maestro. Porque si perdemos la máquina que va a ser capaz de decirnos dónde está nuestro fichero de clientes, pues va a ser imposible acceder a ese sistema. Entonces, pues esta máquina de aquí, en una arquitectura real, en un proyecto real, pues se pone en alta disponibilidad, que al final pues, son 2 máquinas iguales, una que está trabajando y la otra que está en segundo plano. En caso de pérdida de esa primera, pues tendríamos el segunda. Ahí sí que sería un punto crítico en el tema de almacenamiento, pero nos va a dar igual perder ciertas máquinas porque siempre nos vamos a asegurar de que esa información pues, está almacenada en 3 sitios diferentes. Entonces, al final, cuando nosotros quisiéramos acceder a esa información, le preguntaríamos a esa máquina maestra, oye, ¿dónde puedo leer este fichero de clientes? Nos devolverá, pues ese fichero de clientes lo tienes, está dividiendo en bloques, B4 y B5, y lo tienes en estas máquinas. Pues ya tú decides, ya se comunicará con la parte que le toque para saber qué máquina está disponible y dónde puede accesar esa información lo más rápido posible. Decíamos ahí y ya pues salimos. Aquí está, esta foto también es importante porque como veis, al final nuestra máquina maestra solo interactúa esa primera vez, luego ya somos nosotros directamente, pues ese programita directamente, el que se va a interactuar con las máquinas esclavas. Entonces tampoco sobrecargamos ese maestro porque únicamente pues, va a hacer esa primera contestación de recuperar esa información. Lo que podría verse decir, oye, es que una única máquina donde todo el mundo va a estar interactuando con esa máquina, puede sobrecargar esa máquina, pues no es así porque lo único que va a hacer es devolvernos dónde está esa información y ya se desentiende y ya trabajan entre estas máquinas que serían los nodos esclavos. ¿Vale? Ahí, ¿qué? ¿Seguimos? ¿Nos dormimos? ¿No? ¿Estamos bien? Vale, pues esto más o menos sería lo básico de un sistema, del sistema de ficheros de Hadoop. Al final es lo que os comento, que es el sistema de ficheros que nos va a permitir almacenar teras y teras de información de diferentes fuentes, desde base de datos relacionales, redes sociales, de un servidor de logs, de cualquier sistema que esté generando cualquier tipo de información, pues vamos a extraer esa información, la vamos a almacenar en este sistema de ficheros de Hadoop y gracias a las características tanto de tolerancia a fallos como del sistema distribuido, vamos a poder realizar esos análisis agregando todas esas fuentes de información que anteriormente nos era imposible porque teníamos cada fuente de información o bien almacenábamos esos resultados o bien cada uno lo almacenaba en un sitio diferente, con lo que no podíamos tener esa visión, suele decir lo que ahora está muy
muy de moda de cara a los proyectos, pues el conseguir la visión de 360 de un cliente para poder ofrecerle justo lo que ese cliente necesita. Para poder ofrecerle justo lo que ese cliente necesita, necesitamos poder tener esa visión de 360 y poder almacenar toda la información posible y agregar toda esa información en un mismo sitio. Pues ese sitio va a ser nuestro sistema de ficheros de Hadoop, va a ser esa tecnología de Hadoop. ¿Vale? Entonces, ahora ya, por encima de esa base, lo que yo insisto, que digo que se va a mantener, que vaya, como aquí en España, o como digo yo, desde que empecé a trabajar yo, pues 6 años y está ahí ese HDFS, y toda pinta tiene que todos los proyectos que se van a ir haciendo, por mucho que la parte de procesamiento, la capa de por encima, van a ir modificando y van a ir apareciendo nuevas cosas, esa parte de almacenamiento, pues de momento siempre va a estar ahí. Entonces, pues vamos a ver piezas que posiblemente a día de hoy sí que se utilizan, y que voy remarcando que se utiliza más, pero habrá otras pues, que sí que o ya han dejado de estar en uso, están en desuso, y pues, posiblemente en un futuro, pues estas que digo que sí, pues por mañana, pasado o dentro de 5 años, pues aparecerá algo nuevo. Entonces, de cara a meter esa información, lo que decía, de cara a poder colectar toda esa información que estamos obteniendo de otras fuentes de otros orígenes de datos, pues básicamente lo que se suele utilizar son estas dos de aquí, Scoop y Flume. Scoop va a ser la pieza, la tecnología que nos permita sacar de una base de datos relacional y meterla en nuestro cluster Hadoop, y el paso contrario, pues esa información, ese análisis que ya hayamos hecho, que hayamos obtenido ese perfilado de usuario y queremos volver a subirlo a esa base de datos relacional para poder ya explotarlo de cada cliente, pues también podríamos hacer esa operación inversa. Y luego, la parte de Flume sería ya cualquier otro dispositivo que esté generando información, pues con Flume podríamos instalarle esa piececita que automáticamente en streaming pues nos estaría dando esa información que se está generando en ese dispositivo. Pues estas dos piezas son las que a día de hoy, añadiendo un cierto componente para poder hacerlo más robusto, sería lo que se está utilizando. Sí o sí, para base de datos relacional no hay otra manera, una manera un poco más compleja en casos especiales se puede utilizar, pero lo que se suele hacer es utilizar esta herramienta de Scoop, y para cualquier otro dispositivo pues sería la herramienta de Flume. Aquí tenemos un poco más de detalle de la herramienta de Flume. Había coincidir, está orientado para estar en tiempo real. Bueno, en tiempo real al final, lo que ahora ya en Big Data se denomina un proyecto en tiempo real. Bueno, en tiempo real pues depende al final del cliente que vaya a consumir esa información. Entiendo que para un banco al final el tiempo real para monetización de fraude, pues el tiempo real tiene que ser segundos. Para una cadena de producción de montaje de Inditex, pues a lo mejor el tiempo real pues le vale con 1 minuto. Pero bueno, ese tiempo real pues ya dependerá sobre todo de la infraestructura, de la arquitectura que le pongas por debajo. Pero ya lo que se refiere al tiempo real en el caso de Flume es que en streaming nosotros activaremos esa piececita de Flume en nuestro servidor de web, y automáticamente cualquier dato que se esté produciendo ahí lo cogerá y lo enviará a nuestro cluster Hadoop, sin nosotros tener que hacer nada más. Ya lo levantaremos la primera vez, lo activaremos la primera vez, y continuamente ya pues él nos irá enviando esa información a nuestro cluster Hadoop, a nuestro HDFS, y nosotros pues ya realizaremos el procesamiento que tengamos que realizar. Entonces, esto sería un poco varios de los orígenes donde podríamos obtener información. Tenemos nuestro cluster Hadoop de máquinas, pues, de dispositivos móviles, de sistemas de logs, de sistemas Unix, de redes sociales. Bueno, al final, como decía, de cualquier sitio que se esté generando información que no sea una base de datos relacional, pues esta sería nuestra pieza que contendría toda esa información, la agregaríamos en nuestro sistema de ficheros de Hadoop y haríamos un análisis.
Sí, porque serías tú, digamos, manualmente la que configuraras cada una de esas piezas. Yo podría instalar, al final lo llaman agente, un agente de Flume en esta máquina y le diría pues, que toda esa información me la tienes que partir en 4 campos, me la tienes que normalizar de alguna manera y ya me la dejas en el directorio TMP, mi carpeta TMP de mi clase de Hadoop. Y eso mismo lo tendría que hacer para cada uno de ellos. Si no le decimos nada, pues cada uno de ellos tendría su formato correspondiente en nuestro sistema de Hadoop y a partir de ahí ya nosotros haríamos el análisis. Claro, pondría la parte a lo mejor de TL con la transformación a dejarla en algún sitio. A lo que tú preguntas, más o menos, sería esto de aquí. Podríamos configurar varios agentes, pues en alguno de los agentes pues, necesidad de realizar alguna transformación y algunos pues no. Lo que sí hay que tener cuidado con eso, porque ahí sí de cara a mi experiencia de hacer este tipo de transformaciones, si son transformaciones muy complejas, se pierde bastante tiempo en realizar esa parte de ETL o de transformación en el agente de formación. Al final es un proceso Java, así que podemos poner tantos como queramos, para realizar eso tanto como queramos, pero es bastante costoso y nos ralentiza mucho esa parte de ingesta de información. Pero bueno, pues todo lo que sea agregar ciertos metadatos, porque se puede agregar metadatos bueno, para saber de qué máquina viene ese evento o ese dato, para saber a qué hora se ha generado ese dato, bueno, sí que podemos añadir cierta información o hacer alguna validación o dejar pasar y filtrar alguna serie de eventos, pero si lo que necesitamos hacer es una parte de transformación compleja, lo ideal o lo que se suele hacer es yo meto todo en mi clase de Hadoop, que se va a componer de N máquinas que van a permitir realizar ese mismo procesamiento de transformación de todos esos datos de un golpe y mucho más rápido que si lo voy haciendo de manera independiente para cada uno de ellos. Yo como consejo, si no es filtrar y agregar cierta información, si es una transformación al uso, metería toda la información en mi clase de Hadoop y ya dentro de mi clase de Hadoop, ahora veremos con qué herramienta de procesamiento le haría esa parte de transformación, que va a ser mucho más eficiente que hacerlo en estos agentes de Entonces, bueno, de Flume un poco más, va a ser esa, tiene muchísima configuración, hay muchos orígenes por defecto, muchos destinos por defecto, porque bueno, no tendría por qué ser únicamente HDFS, nuestros sistemas hechos de Hadoop, podríamos sacarlo a una herramienta de indexación, de monitorización, a una base de datos no SQL, bueno, a muchas piezas que están rodeando nuestro cluster Hadoop y configurar eso en nuestra agente. Bueno, si quisiéramos realizar cualquier cosa también customizada, si quisiéramos recoger de algún sitio que no esté implementado ese origen o algún destino que no esté implementado ese destino, pues a través de programación Java pues nos va a permitir poder crear nuestras propias piezas para poder consumir esos datos del sitio que necesitemos. Por defecto ya viene una amplia gama de orígenes y destinos para poder configurarlo y poder traerlo a nuestro cluster Hadoop. Vale, y por la otra parte, por la herramienta de Scoop que teníamos, al final, lo que se trata en nuestra herramienta de Scoop es una aplicación MapReduce. Como no conocíamos lo que era MapReduce, al final va a ser un proceso Java que se ejecuta, que se divide en N tareas, en vez de tener que extraer toda la información en un único proceso Java, en una única tarea, pues nuestra herramienta de Scoop, por defecto, bueno, eso es configurable, lo va a dividir en 4 tareas y esa obtención de esos datos de nuestro sistema de Hadoop, pues lo va a hacer en 4 partes. Entonces va a ir mucho más rápido que si nosotros implementáramos un proceso Java manual, que fuéramos leyendo cada uno de esos registros que están en nuestra tabla, en nuestra base de datos. Con Scoop, pues vamos a poder extraer esa información. No, como dice ahí, pues tiene
diferentes formatos de ficheros de salida, pues el formato texto, fichero binario que sería ese sequence file que dice ahí. Bueno, al final, la clave o lo que quiero que quede claro es que la herramienta de Scoop a día de hoy es la herramienta o la única herramienta que nos va a permitir conectarnos a esa base de datos y extraer esa información de las tablas que necesitemos. Ya sea todo el conjunto de datos o, en ciertos casos, que nos lo permita nuestro modelo de tabla, el extraer únicamente esa información nueva que vaya apareciendo. También nos permite esa descarga incremental que llaman ellos, de, bueno, el día de hoy me conecto a mi tabla de compras, todas las compras que se han generado en el día de ayer, me las descargo en mi cluster Hadoop, mañana cuando vuelva a realizar esa instrucción, esa descarga, pues únicamente se van a descargar esos nuevos datos que han aparecido en esa tabla. Entonces también lo que se ve claro es que la diferencia respecto a Flume, quitando que cada uno obtiene esa información del sitio que le toca, es que Flume es en streaming, levantamos una vez el proceso y está continuamente trayendo la información que se está generando nueva, y en el caso de Scoop vamos a ser nosotros los que manualmente, a través de un programa que lo controle, vayamos pidiéndole de, venga, ves ahora pues esta información, a ver si hay algo nuevo, o ves ahora pues esta información. Entonces, será un proceso, digamos, en batch, que tengamos que lanzar nosotros manualmente para que se traiga esa información nueva que haya aparecido. No somos capaces de decirle, oye, cada registro que venga, lo coges y me lo insertas. Bueno, pues ahí tendríamos también esa diferencia, esa latencia de tiempo, porque al final va a ser un proceso batch que ejecutemos nosotros para traernos esa información. Vale, bueno, esta sería la manera de que se ejecuta, pues lo que decía, al final va a ser una tarea MapReduce, que solo tiene la primera parte de MapReduce, que son las tareas map, como no sabemos tampoco le importa mucho, al final va a ser nuestra pecita de Scoop, nuestro cliente de Scoop, el que diga, vale, a ver, ¿qué información me estás diciendo que me descargue? ¿Dónde está esa información? En la tabla de clientes y tiene estas 4 columnas. Bueno, pues nuestra herramienta de Scoop comprobaría que eso es cierto, que tenemos acceso, porque habrá que ponerle el usuario y la contraseña, que tenemos acceso a esa base de datos, y como ya he comprobado que todo funciona correctamente, pues ya la enviará a nuestro cluster Hadoop y será nuestro cluster Hadoop el que directamente se conecta a nuestra base de datos y se traiga esa información. Ya nosotros ahí, nuestros clientes y usuarios, pues ya no entraría para nada más, sino que sería nuestro cluster Hadoop el que se conectará a esa base de datos y descargará esa información. Entonces, pues aquí igual, se ve claramente que igual que antes con Flume era nuestro agente de Flume el que iba a estar por aquí puesto y nos iba a ir enviando a nosotros la información, hacía push de esa información. En el caso de Scoop, pues en nuestro cluster Hadoop, el que va a ir, va a hacer pull y va a decir, a ver, ¿hay nueva información? Sí, la traigo. ¿Hay nueva información? Sí, la traigo. También va a ser más costoso que aparte de esa gente de Flume. ¿Vale? ¿Está ahí bien? Pues esas dos herramientas serían las que más se suelen utilizar de cara a ingestar esa información. Entonces, eso más o menos se ha mantenido desde, bueno, Flume va a aparecer un poco más tarde, pero bueno, más o menos desde 2012 o algo así serían las dos herramientas que se están utilizando para realizar esa descarga para obtener esos datos en nuestro cluster Hadoop. Ahora bien, para la parte de procesamiento, pues ahora aquí sí que es un entorno más cambiante, en el cual antes pues teníamos este motor de procesamiento, que era el MapReduce. El MapReduce se componía de dos partes, de la fase map y de la fase reduce, porque la fase map era la que se ejecutaba pues, muchísimas fases map, cada una pues ejecutaba una máquina diferente, y luego la fase reduce era la que agrupaba toda esa información en caso de que necesitáramos hacer una agrupación. Necesitamos hacer una suma, pues, bueno, sumaba de manera independiente todos los datos que tuviéramos en todas las máquinas, y luego había una única máquina la que agrupaba todos esos resultados, esas sumas, y hacía ya la suma global. Bueno, pues eso sería la parte de MapReduce, pero como decía antes, pues era mucho más rápido,
comparado con lo que teníamos anteriormente, pero como en todas esas fases map y reduce tenía que escribir a disco y luego recuperar esos datos del disco para volver a escribirlo al disco ese resultado, pues penalizaba mucho el tiempo y aparte, bueno, si da tiempo haré una pequeña demo. La hora de levantar esa tarea map reduce pues también suponía unos 10-15 segundos, entre que pues, bueno, preparaba un poco pues, toda esa sincronización que decíamos que ya nosotros como programadores o analistas no tendríamos que preocuparnos de ella, pero como sí tenía que preocupar, pues tardaba ahí sus 10-15 segundos en levantarnos ese procesamiento, con lo que penalizaba un poco también ese tiempo de procesamiento. Pero bueno, pues esta parte de aquí no hay concepto de implementar en MapReduce, porque sí que se asemeja un poco en el resto de herramientas, pero lo que es ese paradigma puro de programación MapReduce en Java, pues sí que se estaría quedando un poco de lado, sobre todo, pues al final lo que decía, casi todos los proyectos que estamos abordando ahora, pues todo el mundo quiere un proyecto en tiempo real, que igual seguramente luego no vaya a consumir esos datos en tiempo real, pero bueno, al final es un poco la moda. Yo quiero los datos lo antes posible. Igual ya mañana veré a ver si están o no, pero yo como jefe, todo el mundo dice que el proyecto es real, yo en tiempo real, yo quiero ese proyecto en tiempo real. Pero bueno, pues igual, por un poco las habladurías, pues en MapReduce, como utilizando MapReduce, eso ya no se lleva, eso está quedando, ha pasado de moda. Y la nueva moda, pues es Spark. Spark va a ser el procesamiento, motor de procesamiento de datos en memoria, que va a coger pues, toda esa información que está almacenada en nuestro cluster Hadoop, la va a cargar en memoria y vamos a hacer ahí ese procesamiento en memoria sin necesidad de tener que escribir en disco esos datos intermedios, esos datos temporales que vayamos generando, pues igual, se lo quedará todo en memoria y nos dará ese resultado. Entonces, sí que es cierto, bueno, en el caso de que, oye, ¿con qué tecnología me quedo? Si con Spark o MapReduce. Aquí es indudable que Spark es mucho más rápido porque es todo en memoria. Pero al final también lo caro es la memoria, pues, al final montar un clúster de Hadoop con capacidad para procesar todo en memoria, veremos que esta tecnología y muchas más si nos gustaría meter en nuestro clúster de Hadoop, pues al final supone un coste. Entonces, bueno, si no estamos tan orientados a ese tiempo real, pues igual sí que hay que pensar, oye, a mí que tarde un minuto más darme ese análisis, ese reporte que solo quiero una vez al día, pues no me supone gran cosa, con lo que igual no vale la pena montarlo con esa tecnología que supuestamente está obsoleta. Pero también es cierto que habrá otros casos, pues sobre todo en más temas de analítica, de machine learning, pues algo ya más que necesitemos algoritmos concurrentes, pues ahí sí que es cierto que con MapReduce estás perdido porque si tienes que iterar muchísimas veces sobre la misma información, o ir generando datos temporales, volver a iterar y volver a iterar, eso al final se te demora muchísimo el tiempo y es para ahí, indudablemente, pues, la pieza clave si lo que estamos haciendo es tema de análisis y tema de machine learning. Si es ETL, generación de reportes y tal, pues bueno, posiblemente la parte de MapReduce pues no se nos quede tan obsoleta como puede ser en la otra parte. También, pues un poco hablando de, justo decía, del tema de Machine Learning, pues también otra característica fundamental sería que Spark pues, no está muy de moda porque utiliza mucha gente y tiene una librería, tiene una pieza que es únicamente de algoritmos de Machine Learning. El MLlib pues, es una pieza que ya viene con Spark y que continuamente, versión tras versión, se va incrementando muchísimos esos algoritmos de Machine Learning, porque ya es bastante sencillo, únicamente pues, digamos que te hace poner los conjuntos de datos que tú necesitas para hacer según camino, medias, una regresión lineal, lo que nos haga falta, y ya se encarga de hacer ese procesamiento y ese modelado de esos datos. Y luego, bueno, la parte de Spark es procesamiento de memoria muchísimo más rápido que MapReduce. Se dice que es tiempo real, porque veremos que tiene también una parte de streaming, como es Fluke, ¿no? De que según se vaya generando información, yo la voy procesando. Aquí diríamos que seríamos nosotros que programaríamos que te ejecutes ahora mismo, porque
ejecute este algoritmo, ejecute este procesamiento. Y, parecido a Spark, tendríamos Flink, otro motor de procesamiento en memoria que pues está un poco como Spark hace año y medio, 2, que es cuando la gente empezó a utilizarlo de verdad, que sí que daba grandes prestaciones, pero tenía bastantes cosas, o estaba empezando a surgir, pues estaríamos en la fase de Apache Flink. Apache Flink es otro motor de procesamiento en memoria, que ahora veremos sobre todo en la parte de streaming, que nos va a dar mejores prestaciones de cara a obtener esos datos en tiempo real, obtener esos eventos en tiempo real. Entonces, como veis, pues bueno, esto sí que es un entorno muy cambiante, luego hay otras herramientas de procesamiento, pues, parte de MapReduce, como decía, un poco más olvidada, parte de Spark pues, se utiliza muchísimo, y parte de Flink pues sería un poco más para los aventureros, para los que se quieran adelantar un poco a los acontecimientos y apostar por una tecnología que tiene pinta que siga hacia adelante, pero bueno, pues no está utilizada porque es bastante joven, con lo que bueno, al final tiene sus riesgos. En nuestro caso, bueno, aparte de Spark, sería más utilizado la parte del departamento de analítica. Nosotros, bueno, no sé si se contará mañana el CEO de la compañía, pues tenemos un producto aparte que engloba todo un ecosistema de Big Data, pues hemos apostado por Apache Flink, pues, sí, bueno, para adelantarnos un poco, para ser un poco pioneros y meter ocupar ese hueco en el mercado de esos datos en tiempo real o lo más próximo a ese tiempo real, pues hemos optado por utilizar esa herramienta. Pero al final es elegir un poco y lo que sí que quiero que quede claro es que al final la parte de procesamiento, en comparación con la parte de almacenamiento, pues sí que es un entorno cambiante que dependiendo a lo largo o hacia dónde nos vayamos dirigiendo, pues tendremos que utilizar una herramienta u otra. Y aquí lo que sí tendríamos transversal que ocuparía las tres tecnologías. Muchas más, pues sería este YAML que poníamos al principio de ese core de Hadoop. Recordad que en la foto del core de Hadoop teníamos el almacenamiento y el procesamiento, almacenamiento era HFS, el procesamiento era ese gestor de recursos que era este YAML. Pues se mantiene para las tres tecnologías, se apoyan en ese gestor de recursos, entonces igual, pues digamos que el core de Hadoop se mantiene, cualquier tecnología que va apareciendo encima, pues intenta apoyarse siempre en ese core de Hadoop. Vale, aquí tendríamos de cara al MoiBus que veíamos antes, no de almacenar, pero enfocado al procesamiento. Pues, dependiendo de lo que utilizáramos, sea Flink, sea Spark o sea Hadoop MapReduce, pues a la hora de procesar esa información de manera distribuida, pues se van a comportar igual, digo, pues, cada uno pues, lo hace de su manera, uno lo hace en memoria, el otro lo escribe a disco, pero cada uno pues, va a coger ese pedacito que tiene que procesar, sea la máquina que sea, y lo procesará de manera distribuida. Entonces, a nivel de esa distribución de esa información y el procesamiento de esa información, que decíamos de cojo mi programita y lo envío a la máquina donde tengo que almacenar esa información para no tener que enviar datos a través de la red y que me penalice el tiempo de esa latencia, pues las tres se comportan igual. Sea mi programa de Spark, sea mi programa de Flink, sea mi programa de MapReduce, mi programa de X, recogeré y enviaré ese código, ese mega de código, a la máquina donde se tenga que procesar esa información que tiene almacenada ese nodo. Y luego, por la parte de tiempo real, ahora ya sí que estaremos hablando de obtener esos datos lo más cercano a ese tiempo real, pues está claro, MapReduce ya lo desechamos porque pues, no es en streaming y en el caso de Spark pues tiene una pieza que es Spark Streaming, ejecutaremos nuestro proceso de Spark Streaming y continuamente estará procesando esa información que le va llegando, o más bien será él el que vaya recogiendo esa información. Bueno, aquí sería un poco la principal diferencia entre uno y otro, entre Spark Streaming y Flink Data Streams, que sería el equivalente de obtener esos datos en un flujo continuo, que Spark Streaming, como mínimo, cada medio segundo, pues
pues yo tengo aquí, no sé, Twitter, por ejemplo. Pues cada medio segundo va a coger los datos que me haya traído Twitter y los proceso, hago un análisis o lo que haga falta. Pero siempre va a ser lo que llaman ellos en microbatches. Pues cada medio segundo como mínimo yo voy y cojo ese trocito de datos que se haya generado en ese medio segundo. Entonces, no es un flujo continuo de información, no es streaming 100%, porque al final seguimos tratándolo a nivel de microbatches. Cojo ciertos eventos en ese medio segundo y me los traigo. Y en el caso de Flink, sí que es streaming, porque ese pipeline, ese flujo continuo, no es voy a recoger esos datos cada medio segundo y cojo ese microbatch, sino evento que llega, evento que cojo y evento que proceso. Entonces ya no es microbatch, sino que batch Flink sí que es 100% streaming, porque va cogiendo cada uno de esos eventos que va llegando y lo va procesando en ese tiempo real. Entonces, si estamos tratando millones y millones de eventos, al final es de lo que se supone, lo que se trata, en Flink, al final, lo que seríamos capaces de ese fraude, de ese intento de fraude en una entidad bancaria, pues lo detectaríamos antes con Apache Flink, porque al final, pues, por mucho que vayamos ahorrando ese medio segundo, puede ser determinante en poder ejecutar una acción y poder darnos cuenta de lo que está sucediendo. Pero bueno, al final Apache Flink, pues a día de hoy, en una gran compañía que no sea tan innovadora, porque es complicado no, nadie lo está utilizando, en cualquier proyecto pues se está poniendo Smart Streaming, pero bueno, también es que Apache Flink pues vaya siguiendo para adelante, que vaya sacando nuevas versiones y la gente pues da que aquello efectivamente en las prestaciones que se dice en la teoría. Vale, esto sería entonces. ¿Está ahí bien? ¿Estáis muy estructurados o aún? Entonces aquí es un poco pues más de cara al, digamos, yo lo un poco más de cara al programador. Al final esto es Spark, es programar en Java, Python o Scala. Flink, un poco más de lo mismo. Entonces, bueno, pues al final siempre está enfocado eso al perfil, a la persona que tiene conocimientos de programación. Pues no estaría tanto dentro del enfoque de una persona de ciencias, de matemáticas, física, estadística, que se quiera meter en este mundo para aportar valor más en temas de análisis de esa información. Entonces, para esa parte, pues tendríamos más esta parte de acceso like SQL. Todo el mundo, o quien no conoce el lenguaje SQL. Vale. Bueno, no muchos. Bueno, pues sería Java. Sí que habéis visto algún tipo de lenguaje de programación, como que sea ver, o sea, no entender ni hacer, sino ver. Vale, bueno, al final, en Java, en Python, lo que sea, pues tienes muchas líneas de código, tienes muchas instrucciones y es bastante más complejo de cara a alguien que no conoce, que no sabe programar en ese lenguaje. El SQL, pues, es un lenguaje mucho más interactivo, ya que, bueno, pues a través de, vemos como un ejemplo sería un select asterisco from la tabla no sé qué. O sea, quiero obtener todos los datos de la tabla de clientes. Pues eso se transforma en un select de seleccionar, asterisco porque quiero todo, from y el nombre de la tabla. Pues eso ya sería una sentencia SQL que convertir eso en Java, pues, sean 4 o 5 líneas, pues supondría algo más complicado. Pues entonces, en esta parte, que es donde sí que suele entrar más, como decía, los perfiles de ciencias, no tienen los que no son ingenieros informáticos, porque es un lenguaje mucho más sencillo, tanto de aprender como de utilizar. Al final, el programar pues, implica compilar, probar muchas historias que alguien que no estudia informática pues, se supone bastante, y al final estos son frases, líneas que tú vas escribiendo una vez que te conoces un poco la estructura y lo copias y lo pegas y aquello funciona. Pues esa capa de
de SQL nos lo va a proporcionar estas tres partes de aquí. Vamos a poder acceder a través de SQL, sin necesidad de tener que saber un lenguaje de programación, a los datos que tenemos almacenados. Nuevamente, como veis otra vez, aparece por aquí el sistema de ficheros de Hadoop. Pues esa información que hemos ingestado previamente con esa herramienta de Scoop, con esa herramienta de Flume, vamos a poder acceder a través de SQL, ya sea a través de la interfaz o de la herramienta propia de nuestro cluster Hadoop, o, como dice aquí, a través de las herramientas de BI. Pues a través de cualquier herramienta de Business Intelligence, pues podríamos, cualquiera o casi todas ya, pues tienen ese conector que se llama JDBC, un conector para poder extraer esa información de nuestro cluster Hadoop, nos hace ese procesamiento de nuestro cluster Hadoop y nos pinta ese reporte, ese análisis con el resultado de esa query SQL. Pues eso lo podemos hacer a través de esta herramienta sería Impala. Impala es la herramienta que a través de SQL nos va a permitir obtener, realizar ese análisis de la información que tenemos almacenada en HDFS. Y todo esto en memoria. Cogerá esa información, irá cargando como él pueda en memoria y nos irá resolviendo esa query SQL, ese procesamiento de datos que hagamos. Hive, digamos que comparte las características de Impala, pero utiliza MapReduce por debajo. Entonces, tiene esa latencia de MapReduce, pero el intérprete va a ser igual. Vamos a tener una herramienta SQL, la cual podemos indicarle esa sentencia SQL, que nos lo convierta en un código MapReduce, en un código Java. Entonces, bueno, pues igual, para el perfil de análisis de datos, que no sabe programar, si tengo que evitar el generarme código Java, aprendo cómo es esto del SQL, la pongo aquí la pieza y automáticamente por debajo va a generar ese código Java, ese código MapReduce, va a procesar los datos, que a mí me da igual cómo los proceses, y me da el resultado. Y luego la parte de Spark SQL, pues, utilizando la herramienta Spark, pero dándonos la capa otra vez de SQL. Poder decirle esta instrucción SQL y que sea capaz de obtener esa información y de realizar análisis de esa información. Aquí un ejemplo. Este sería un ejemplo de sentencia SQL. Si digo, oye, seleccioname mi tabla que tengo dividida en estas columnas de aquí, pues no tendría más. Digo, pues solo quiero que me vuelvas estas en mi tabla cliente y me las unes, me haces un join, unir esa información o os correrá esa información con los datos de facturación que cumplan esta cantidad mayor que 100 y nos ordena de manera descendente. Bueno, pues este tipo de sentencia, si pusiera lo mismo en Java, pues veríamos que si no sabemos ni una cosa ni la otra, pues ya estaría por aprender esto, porque va a ser mucho más sencillo. Entonces, bueno, pues ya tenemos aquí nuestro intérprete de Hive, lo convertirá todo esto en un paquetito Java, con todo ese código MapReduce, se ejecutará en el cluster y nos devuelve el resultado. Entonces, lo que decía. Esta herramienta, sobre todo enfocado a ese perfil que no es ingeniero informático, que no sabe programar y que quiere explotar esa información que hemos ido almacenando en nuestro cluster Java. Vale, y la parte de Impala, pues igual lo hemos dicho. Se va a corresponder con todo lo que nos da Hive, pero que quita esa parte de MapReduce, lo hace en memoria, con lo que la respuesta va a ser mucho más rápida. Lo único, bueno, pues al final, que elijo una cosa u otra, pues está claro que por Impala va a ser mucho más rápido, pero nos metemos igual con Spark. Puede ser que tengamos problemas de memoria, que tengamos que invertir en un clúster mayor, pues al final pues ya estamos uniendo, si hacemos procesamientos con Spark, que utiliza memoria. Será, optamos también por Impala, que utiliza memoria. Ahora veremos alguna otra más que utiliza memoria. Al final, pues poquito a poco, pues lo estamos metiendo y necesitamos una gran arquitectura de máquinas, muchísima memoria, con otros procesos. Pues habrá que ver en qué momento, está claro, si son queries ad hoc, si yo quiero una consulta como cliente, la quiero obtener ya, no me vale que eso tarde 30 segundos, porque es una aplicación, pues no gustaría, pero bueno, lo que decía antes, es un informe de las ventas que se han hecho en el día, pues bueno, ni que tarde 20 minutos más, 20 minutos menos, da igual, si yo como jefe voy a llegar al día siguiente, voy a abrir el correo y lo voy a ver a las 9 cuando llegue, entonces pues, tampoco sería conveniente, a lo mejor en ese caso, pues utilizar, pues estar
utilizando recursos de memoria del sistema. Esto, bueno, por último de Impala es que ahora mismo es un proyecto open source, como el resto que hemos ido viendo, que no sé si no lo he dicho, pero el resto serían todos open source. En este caso también es open source, pero bueno, lo han hecho open source desde hace un año o así. Antes era propiedad de Cloudera y únicamente venía la distribución de Hadoop y Cloudera. Ahora mismo seríamos capaces o podríamos instalarlo en cualquier distribución, pero que le integren únicamente la integra de serie de Cloudera. Temas de marketing y de funcionamiento, pues otras distribuciones tienen sus cosas parecidas, entonces bueno, podríamos instalarla a mano, pues seguramente pues haya bastantes inconvenientes, pero es una herramienta libre como el resto, que la han liberado hace un año así. Bueno, esto no se puede igual de usar. Bueno, por si, bueno, si habéis dicho, podría estar enseñando cuota, ¿no? Bueno, al final, hasta aquí, pues habríamos visto la capa de por debajo de HDFS, la capa de cómo traigo yo esos datos HDFS, la capa de procesamiento puro de un programador y cómo consultar esa información, que ahora ya más orientado a ese análisis de información. Bueno, todo eso está muy bien, eso al final para hacer análisis en batch, pero de cara a ser capaces de responder de manera inmediata a cualquier aplicación de cliente o poder en un flujo de procesamiento en tiempo real, el poder recuperar cierta información de manera inmediata, pues eso, por lo que hemos visto, no va a ser posible porque ya tienes muchísima información que está, por mucho que la hayamos hecho una fase de transformación, sigue estando más o menos en bruto, tenemos ahí muchísima información, no está filtrada ni limpia para consultar por el cliente, entonces bueno, pues siempre hay que hacerle algo que realiza o que nos da una cierta latencia en el tiempo. Entonces ahí es donde entraría las bases de datos NoSQL. La base de datos NoSQL al final lo que nos va a proporcionar es la capacidad de almacenamiento masivo de información, que bueno, eso podríamos almacenarlo en el HDFS, pero sobre todo estaría orientada a poder obtener datos y escribir datos en un rendimiento muy óptimo. O sea, de manera inmediata seríamos capaces tanto de recuperar como de escribir esa información en esa base de datos NoSQL. Entonces, al final, lo normal sería que, pues, sobre un banco, pues, cuando nosotros nos metemos en la página de nuestra cuenta, pues esa primera vista de esos movimientos, de esas transacciones que hemos hecho en nuestra cuenta, pues la recuperan de una base de datos NoSQL porque te da esa visión rápida de poder ver tus datos que está pasando. Tus datos personales, pues igual, con esa vista pues, serías capaz de obtener de manera inmediata esos datos. Si tuviéramos que hacer a través de la herramienta de Hive, por ejemplo, con MapReduce o fuera con Impala, decirle, bueno, seleccióname los datos del cliente que como identificador de cliente tenga 1, 2, 3. Bueno, eso ya tiene un coste que en la base de datos NoSQL directamente dame los datos para el cliente 1, 2, 3, o que te los pinta de manera inmediata. Pues esa parte de base de datos NoSQL estaría más orientado a eso, a información que ya está estructurada, que ya hemos definido bien, sobre todo cómo queremos consumir esa información, porque lo tenemos, si entramos en cada una de ellas, pues cada una de ellas tiene su manera óptima de darnos esa información, pues a través de la llave valor, bueno, dependiendo de cada una, pues recuperaríamos esa información de una manera, pero eso sí, siempre está más o menos estructurada, tenemos que tener bien claro cómo vamos a querer recuperar esa información. Entonces, bueno, pues sería la pieza, la parte de abajo que nos faltaría de, vale, tengo mi sistema de ficheros de Hadoop, que puede almacenar todo lo que quiera y procesar todo eso en distribuido, pero necesito una pieza que me permita información que ya tengo estructurada, que ya tengo procesada, recuperarla de manera inmediata de cualquier aplicación web o de cualquier sistema. Pues esa va a ser una base de datos NoSQL. Bueno, en el caso de Cloudera, la que apuesta por ella sería HBase. Y el resto, bueno, pues también una otra que utiliza bastante sería Cassandra. Y luego, Neo4j para la parte de grafos, que será lo que se enseñó esta mañana. Y luego, bueno, y MongoDB también sería otra que se suele utilizar. Bueno, pero de cara
nosotros, por lo menos en compañía, en los proyectos que hacemos, de cara a recuperar la información o para utilizarla de repositorio temporal, digamos, de esos millones de eventos que estamos ingestando en tiempo real para hacernos un sistema de correlación de eventos. Siempre nos apoyamos en Edgebase, vamos metiendo millones de eventos en segundo y recuperamos esa información y la vamos procesando. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Vale, pues por último lo quería mostrar, que ya he visto casos de uso, pues es un poco a día de hoy pues, donde se está enfocando sobre todo cuando si alguien está trabajando, cuando queráis insertaros en el mundo laboral, bueno, a día de hoy donde más o menos pues, podríamos encajar, hablando siempre de Big Data, que es lo que más está haciendo ahora mismo a nivel de proyecto. Entonces, bueno, esto sería un caso bastante sencillo, pero más o menos bastante utilizado de cara, pues, a lo mejor no para un proyecto final, pero sí siempre pues, bueno, para ver que realmente esa tecnología te aporta valor y que efectivamente puede reducir costes y tener un negocio mejor en tu sistema. Entonces, bueno, ya lo que he hecho es pintar supuestamente, pues lo que vamos a ver aquí es una página, tenemos una página web de cualquier cosa y tenemos por un sitio nuestra base de datos relacional, donde estamos guardando pues, la información del cliente cuando se registra, pues, cuando realiza una compra igual, añado a esa tabla de mi base de datos relacional, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tenemos un Data Warehouse, tenemos ese repositorio de datos, el cual vamos a utilizar para ir extrayendo información de valor de nuestra base de datos relacional y meterla en nuestro Data Warehouse. Allí realizamos ese procesamiento, ese análisis, para consultarlo posteriormente a ver una herramienta de BI. Entonces, ¿qué más piezas tenemos en nuestra arquitectura? Bueno, pues un servidor de log de nuestra web. Al final está generando registros por debajo. Cada vez que clicamos en una pestañita de la página web, en el carrito, lo que sea, pues va generando registros y eso pues, se van almacenando en este sistema de aquí. Entonces tendríamos nuestro cliente, pues, a través de la navegación pues, se va generando diferentes registros, a través de su registro de las compras pues, va generando datos en esa base de datos relacional, en esa tabla. Y toda esa información que estamos únicamente almacenando en esta base de datos relacional de ese cliente, pues le hacemos un proceso de ETL, la extracción, la transformación y la carga, para meterlo en nuestro Data Warehouse. ¿Qué sucede aquí actualmente? Bueno, pues esta parte es la que pues, tenemos una licencia, tenemos un Data Warehouse con una licencia que cada vez que queremos incrementar pues, esa capacidad de almacenamiento, pues es inversión que tenemos que hacer, porque tenemos que aumentar ese Data Warehouse. Entonces, lo que se suele hacer a día de hoy, porque se suele hacer en muchas compañías, es, bueno, en esta parte de ETL, claro, yo únicamente voy a coger la información que me interesa a mí para poder hacer el análisis que tenga que hacer a continuación. Entonces, pues, no sé, dependiendo de qué caso de uso, pero si a lo mejor el 60% de la información que tengo aquí almacenada, la desecho, la limpio, porque yo solo quiero mi informe de ventas del día. Entonces, toda la información restante, ahí me da igual, no me la traigas, porque me va a ocupar espacio y voy a tener que invertir en incrementar ese Data Warehouse. Entonces, aquí tendríamos nuestra herramienta de BI y de reporting, hacemos nuestro Data Warehouse, hacemos ese análisis de esa información. ¿Pero qué sucede aquí? Que vale, pues esto para resolver el caso de uso que planteó alguien de negocio el año pasado, pues perfecto, me están dando los datos que yo quiero, pero hoy me he dado cuenta de que puedo obtener cierto informe con cierto valor para mejorar mi negocio, pero no tengo esa información, porque casi toda esa información que me interesa a día de hoy para hacer ese reporting, la tiré a la papelera. Entonces, bueno, pues tendría que empezar a partir de ese momento y decir, vale, pues ahora voy a empezar a recoger esa información y a lo mejor en un año vista poder hacer ese reporte de histórico que me interesaba a mí ahora mismo para ver si podía mejorar las ventas de mi página web. Pues esto sería
en el sitio donde entraría perfectamente, donde se suele poner a veces, más que nada para probar. Efectivamente, las tecnologías Big Data funcionan para demostrárselo al cliente. Entonces, para mejorar esto, ahora ya lo veríamos con Big Data, pues de momento tendríamos lo de antes. Tendríamos todo esto parecido, tendríamos el servidor de logs que está generando nuestro cliente esta información. Otra cosa que he comentado es que, bueno, al cliente una vez que compra, pues nosotros nos olvidamos de él, que no sabemos en qué estado está, y nos da lo mismo, alguien compró algo, lo cogíamos y lo almacenábamos. Entonces, con Big Data que tenemos lo mismo, pero aquí, esto se supone que es un lago, ahora lo que se llama, o lo que mucha gente en proyectos Big Data se quiere formar es un data lake. Igual que en Data Warehouse, pues tendríamos un data lake, tendríamos un lago de datos. Al final, de lo que se trata es pues, el antiguo Data Warehouse, que estaba filtrado, digamos, con información necesaria. Pues nuestro data lake va a ser meter ahí toda la información, lo que hablamos antes, todos los orígenes que esté generando cierta información, pues lo meteríamos en nuestro data lake, en nuestro lago de datos, y a partir de ahí pues veríamos qué información nos es útil o qué información queremos procesar. Entonces, aquí es donde entraría Hadoop. Tenemos ahí nuestro sistema de ficheros de Hadoop, aquí estaría nuestro cluster montado con 5 máquinas, iría creciendo esto, pues iríamos añadiendo máquinas, como he dicho antes que eso no nos supone nada, simplemente comprar una máquina y ya está, iríamos añadiendo máquinas, iríamos ganando esa capa de almacenamiento. Entonces, ahí sería donde realizaríamos esa parte de TL. Ya no haría falta desechar nada de nuestra base de datos relacional, podríamos meter toda la información en nuestro data lake, procesar aquí la información y la información que realmente necesitáramos para ofrecer a ese caso de uso, pues haríamos esa ETL, normalizaríamos esa información y la almacenaremos en nuestro data warehouse. ¿Qué pasa? Que si luego viene otra gente de negocio y me pide un informe diferente, bueno, yo como tengo almacenada aquí toda la información, pues no tengo problema, ya no tengo el problema de no, es que esa información no la recogí porque suponía un coste y tuve que tirarla a la bandera. Ahora ya como estaría almacenando toda esa información, que digamos que el coste de almacenamiento es barato, pues vale, digo, no pasa nada. Tienes histórico aquí de 5 años, utiliza lo que quieras. Sería también otra de las ventajas, capacidades de montar un cluster Hadoop, montar esta tecnología, es el almacenamiento histórico. De que a día de hoy, pues no seríamos capaces de utilizar un algoritmo de Machine Learning que nos diera ciertas garantías, pero sobre todo basado en ese almacenamiento histórico de poder ofrecer cualquier tipo de análisis basado en todo lo que ha ido sucediendo anteriormente. Entonces, la única manera de hacer eso al final es almacenar la información. Si a partir de hoy empezamos a almacenar información, pues puede ser que de aquí a un año podamos utilizar una retrospectiva, ver un poco qué ha sucedido, hacer esos análisis y enfocar ese nuevo año con ciertas garantías de incrementar ese negocio. Entonces, lo he dicho, aquí tendríamos toda esa información. ¿Con qué podríamos procesarla? Pues bueno, estamos en Hadoop, podemos procesarla con MapReduce, que sería esa parte obsoleta más o menos. ¿Con qué más podríamos procesarla? ¿Alguien se anima a decir de todo lo que hemos estado viendo? Vale, muy bien. En streaming, ¿no? No streaming total, porque... Bueno, sí, ahí sería ya pues, ver cómo queremos enfocarlo, si hay alguien que nos trae aquí la información y nosotros lanzamos nuestro proceso de Spark, o que nuestro Spark Streaming pues, estuviera conectado con ese otro alguien y que en un flujo continuo pues podamos recogiendo. ¿Y la otra que hemos visto? Vale, sería Flink, sería la otra herramienta de procesamiento que podríamos utilizar en este data lake, en este lago de datos, nuestro cluster Hadoop, para hacer esa parte de ETL, llevarlo a nuestro data warehouse, por lo que, sobre todo aquí otra de las ventajas que sería, si a simple vista, es que no hace falta decirle al cliente, no, oye, que todo lo que tenías anteriormente
lo tengo que tirar a la basura para ponerte mi nueva tecnología. No, es, oye, fíjate que lo que tienes voy a ser capaz de mejorártelo sin necesidad de tirar esa parte que ya tenías montada desde hace años y que te funciona perfectamente. Ahí no hay problema. Nosotros te montamos algo por delante para incrementar esas capacidades. Y una nueva ventaja. Antes solo teníamos la información que nuestro cliente generaba cuando comparaba algo, cuando se registraba, pero ahora, gracias a esa capacidad de almacenamiento y el poder, lo que decíamos al principio de todo, agregar cualquier tipo de información, cualquier tipo de fuente y obtener esa información en nuestro cluster Hadoop para luego poder correlar y hacer esa vista de 360 grados de nuestro cliente, pues podríamos obtener todos esos clics, todas esas navegaciones, todos esos registros que he ido generando en nuestro servidor de logs, en nuestra página web, y meterlos en nuestro cluster Hadoop para poder correlarlo con la otra información que ya tuviéramos almacenada ahí dentro. Entonces, ¿qué herramienta utilizaríamos aquí para hacer esa parte de ingesta a nuestro cluster Hadoop? ¿Quién? Venga, que levante aquí la mano y lo diga. ¿Qué regalo para...? Ahora ya la cosa cambia. Venga, venga. Es fácil decirlo, un poco de razonamiento para que cueste más... o alguna característica de la herramienta. ¿Ahí se anima? El regalo es interesante, ¿eh? Sí, vale, sería la herramienta, como decíamos antes, que va a permitir en streaming obtener esos datos en un poco de tiempo. Vale, pues tendríamos la herramienta de Flu. Y ahora, para pasar esos datos de la base de datos relacional a nuestro cluster Hadoop, ¿qué herramienta utilizaríamos y qué característica podría tener en comparación con la anterior de Flu que acabamos de decir? Venga, primero allí y ahora vuelvo aquí, si se habla así. ¿Qué característica? Vale, sí, sería... La otra era un flujo continuo y esta sería... que nosotros pues teníamos que programar y decirle pues que obtenga esa información pues cada X tiempo. No sería push, sino sería pull. Vale, pues tendríamos la herramienta de scoop. Y luego, bueno, pues podríamos seguir incrementando esto, pues, todo lo que necesitáramos, teniendo datos de diferentes fuentes, que ya decíamos antes. Teníamos la del servidor de logs, que no lo estamos utilizando, bueno, pues ya con instalar esa gente ya podíamos correlar. Teníamos la base de datos relacional, que hacíamos un filtrado, pues ahora ya meteríamos toda esa información y también, pues de cara a intentar mejorar esa experiencia de usuario, pues saber qué está pensando ese usuario en nuestra página web, bueno, para intentar mejorar nuestro negocio, pues tendríamos la herramienta de Scoop otra vez, que podríamos ver conectado a esas redes sociales, a Twitter por ejemplo, tendríamos esos datos, igual, pues ya tendríamos más cerca, seríamos más cerca de obtener esa visión 360 de nuestro cliente para poder mejorar su experiencia en caso de que volviera a utilizar nuestra página web, nuestro servicio de cobro. Entonces, teniendo esto, bueno, ¿cómo podríamos consumir esa información que hemos procesado aquí después de obtener esos datos que hemos almacenado en nuestra data warehouse con la ETL y ahora queremos hacer esa parte de reporting, de análisis de información más orientado, como decía, al perfil de análisis de datos? Venga, tú has hablado antes de muchos. ¿Qué? Vale, sería con Hive Impala. Pues para eso puede,
la herramienta de BI pues tiene un conector que se llama JLC, pues ese conector JLC únicamente en este caso lo implementaría la herramienta de Impala o la herramienta de Hive. En este caso PySQL no entraría, pero sí, a través de esas dos herramientas pues, podemos consumir esos datos y bueno, esto sería, digamos que, aquí me coloco, digamos que esta flecha, bueno, sí que podemos consultar los datos de nuestra herramienta de BI, como hacíamos antes, a través de nuestra Data Warehouse, que es un sistema de ficheros normal. Vemos que estas dos flechas, o sea, esta flecha o estas dos herramientas, estarían apuntando hacia aquí. Nosotros, a través de nuestra herramienta de BI que teníamos ya instalada en nuestra compañía, seríamos capaces de consumir toda la información que teníamos en nuestro data lake. Entonces ahí tendríamos las dos flechitas. La forma de hacer reporting y demás es con una herramienta de business intelligence. Sí. ¿No hay ningún complemento Versus que te permita conectarte al File System de Hadoop y realizar ya un interfaz gráfico para realizar búsquedas, resguardarlas, generar alertas y más Sí, para eso existe la herramienta del HQE. Sí, es un cliente web que nos proporciona pues, más o menos pues, todos los servicios, todas las herramientas que tiene nuestro cluster Hadoop, pues a través de una interfaz web, a través de un navegador web, somos capaces de, al final es una consola, o sea, una interfaz web con una ventanita donde yo digo, vale, voy a salir, haz esta web y me vuelve los resultados, incluso tiene 4 gráficos por defecto, pero bueno, algo sencillo de gráfico de barra, gráfico de sectores, un mapa y otro más que no me acuerdo qué era. Pero no, eso ya te toca irte. Normalmente cuando es algo de reporting de BI complejo, se pone herramienta específica de Business Intelligence. Automático, no, o sea, tú esa parte de romper el log. Sí, ella descubre que son los campos, cada parte de la granja del log. Ah, bueno, sí, en la herramienta de, si vería más a fondo, en la herramienta de Hive, lo que estamos tratando al final es como si fuera un concepto de una tabla, ¿no? Entonces, o yo bien le puedo decir, pues tú vas a, te van a llegar registros que están separados por la coma. Entonces, pues sé que vienen 4 campos separados por comas, pues me creo mi tabla con 4 campos y digo que los separo por la coma. Si es un fichero de log, como no tienes un delimitador que me parta cada una de las columnas, le puedes indicar una expresión regular. No sé si sabes lo que es. Pues me dirías la expresión regular y eres capaz de partirte esa línea de log en los n campos de tu expresión regular. Ahí lo haces tú manualmente. Eso lo configuras tú la primera vez y luego ya te olvidas. Si es un log conocido, como el Apache, que no tiene nada interno que reconozca. Como los Apache, ¿no? No, tienes que ser tú. Al final, en la herramienta de Hive o Impala siempre estamos, se trabaja a nivel de tabla. Yo le hago la primera vez, hago un crear tabla, le digo, van a venir estos 7 campos y la manera de partirlos es con esta expresión regular o con este separador y ya pues vamos metiéndole la herramienta Scoop o Flume o la que sea, esos datos a esa Hive y ya cuando tú hagas tu select, pues ya se encarga él de partirlo. Pero no hay un que sea capaz de determinar, vale, este es los Apache, seguido van a hacer esto. Entonces esto tiene que generarlo ahora hay que realizarlo. Entonces lo único que nos quedaría en todo esto de aquí, pues sería la capacidad, igual que antes no lo hacíamos, de poder ofrecerle, gracias a esa visión de 360 a nuestro cliente, pues a través de la herramienta de Scoop otra vez, cargaríamos información aquí, pues esas recomendaciones que nos hace Amazon o cualquier otra página de venta online, pues para mejorar esa experiencia del cliente y también
también en caso de que haya tenido alguna mala experiencia, que hemos dado cuenta de que pues, en Twitter ha puesto que la compra no funciona bien o lo que sea, pues poder también ofrecer algún bono, cualquier tipo de historia para intentar mejorar esa experiencia de usuario y bueno, al final pues nuestro cliente que teníamos así, pues tuviera algo más feliz, salir esa cara sonriente. Bueno, pues esto sería un caso de uso sencillo, sobre todo pues eso, enfocando a que no hace falta mirar lo que ya tenemos actualmente en la empresa, sino que se puede complementar con cierta información y a partir de ahí pues, ver qué herramientas, qué tecnologías nos hacen falta para poder procesar y poder sacarle valor a ese caso de uso, a ese caso de negocio. Vale, y por último, bueno, un poco qué herramientas deberíamos utilizar. Al final esto es algo bastante complicado, día a día van saliendo nuevas herramientas, lo que hoy parece que es lo último, mañana no lo va a ser. Tampoco quiero decir que siempre nos esperemos a lo último, porque eso último, eso mejor, nunca va a llegar. Lo lógico en estas tecnologías, en estos proyectos, es lo que funciona a día de hoy. Abordamos el proyecto con las garantías que nos ofrecen hoy las herramientas que tenemos a día de hoy y ya bueno, está claro que en 3-4 meses en lo que simplemente ese proyecto corto vamos a empezar a ver que estamos sacando partido, estamos sacando beneficios a ese proyecto que hemos implementado y que posiblemente pues, dentro de un año tengamos que reestructurar ese proyecto o generar nuevos proyectos. Pero es bastante complicado el asegurarnos de que lo que estamos utilizando es lo último, porque como veis, aquí hay un ejemplo de algunas pocas que van saliendo, pero es bastante complicado siempre pues, tener esa certeza de que lo que tenemos es lo mejor. Al final eso pues, da un poco la experiencia y en cada caso de uso pues se suele ver más o menos, pues ya tenemos identificado qué es lo que a día de hoy funciona mejor, pero no significa que al final sea lo mejor. Esta es la herramienta que te decía de cliente web, CLV, que sale en cualquier distribución. No. Tengo aquí, lo pongo. Entonces, bueno, por concluir con esto, pues al final es bastante complicado de saber elegir. Bueno, lo que sí que era la conclusión de la conferencia, pues era que por mucho que nos podamos rodear de muchísimas tecnologías y nuevas que iban apareciendo, pues bueno, aparentemente lo que indica es que la parte de Hadoop pues siempre va a estar en esa caja de herramientas como sistema de almacenamiento y ya bueno, pues cómo explotar esa información, cómo poder acceder a esa información, pues ya será cosa de ese entorno del ecosistema Hadoop, que se va incrementando pues día a día. Vale, ahora voy a enseñar lo del Hue este. Esa sería la interfaz que os comentaba. Al final es bastante complicado que para utilizar cualquiera de las otras tecnologías, pues a nosotros como usuarios, como consumidores de esos datos, nos permitan acceder a nuestro clúster Hadoop con la mayor libertad posible para poder tocar cualquier cosa. Entonces, bueno, lo que se suele utilizar o una de las herramientas que podríamos utilizar sería este cliente web, que no hace falta conectarnos directamente al clúster, sino a través de un navegador. Pues podríamos conectarnos, pues tiene perfilado de usuario, pues bueno, dependiendo del perfil que tenga, pues podrá acceder a una serie de herramientas u otras, podrá realizar unas operaciones u otras, pero bueno, al final lo que tendríamos sería algo así,
con la paleta de trabajo de las diferentes tecnologías que teníamos instaladas en nuestro cluster Hadoop, pues bueno, de la base de datos NoSQL de DexBase, de Scoop, Hive, Impala, etc. Entonces, bueno, a lo que nos importaba a nosotros, por ejemplo, Impala. Tenemos aquí nuestro espacio de trabajo, pues podríamos hacer una instrucción, pues el asterisco. Vamos a ver si tengo por aquí alguna. Mira, esto por ahí. Aquí sería, bueno, devuélveme, cuéntame todos los aeropuertos que hay para cada ciudad, para cada país. Vale, y aquí nos devolvería el resultado. Entonces, bueno, pues aparte de devolvernos aquí el resultado en formato texto, pues nos permite realizar algún lugar, pues ya sea de barras, de quesitos, si tuviéramos latitud y longitud, pues podríamos pintar un mapa, pero bueno, es algo bastante sencillo, pues bueno, para ese resultado que hemos obtenido en formato texto, pues bueno, que nos permita visualizarlo de alguna manera, pero todo lo que fuera más complejo, pues habría que irse a una herramienta de BI pura, que sí que nos va a permitir el realizar esos informes, porque aquí tampoco tendríamos la posibilidad de realizar un informe, sino que sería algo ad hoc, que nosotros venimos, lanzamos la query y obtenemos ese resultado. ¿Vale? Y... ¿sí? ¿Alguna pregunta? Y por último, que se nos va el tiempo. Nada, simplemente quería comentar esto ya más de cara un poco más ya de comercial. Si no hay ninguna pregunta, esto ya lo quedaría tal que así. Pero bueno, al final, pues igual que yo vengo de trabajo para Servidu, la otra parte que anunciaba es que vengo de formación Hadoop, que es una una plataforma online de cursos todo orientado a Big Data, que es un poco, yo aparte de mi carrera profesional, pues, como mi parte docente, pues estoy implicado en varios másteres de diferentes escuelas de negocio de Madrid y universidades, pues, bueno, un poco en base a la experiencia que he estado viendo y el feedback que me han ido dando cada uno de los alumnos en el sitio donde he ido dando clases, pues bueno, aparte de los cursos online, que lo podéis ver en la página, pues bueno, de cara a octubre vamos a sacar un máster orientado únicamente a tecnologías Big Data, en horario ejecutivo, de viernes sábado. Bueno, un poco lo que se vería pues serían todas las tecnologías importantes que a día de hoy de la parte profesional pues, veo que se van a utilizar, pues, todo bastante tecnológico en este segundo módulo. Un primer módulo pues, orientado más a negocio, pero simplemente 10 horas para enfocar todo lo que se verá a continuación. Pero quitando, digamos, pues, al final yo he tenido el feedback de que en estos máster, o por lo menos la opinión de los alumnos, es que se rellena bastante. Pues estos son 190 horas, 140 lectivas, 50 de proyecto, pero que en muchos de ellos pues, rellenan bastante con pues, cosas más teóricas, de muchas cosas de negocio. Entonces, bueno, pues este máster sería más específico, más concreto a la parte de realmente de lo que se está haciendo. Quiero aprender lo útil y todo bastante práctico, entonces por eso solo se meten 10 horas de introducción. Luego parte tecnológica, que son 60 horas creo recordar, y luego está claro que no vale de nada conocer la parte tecnológica a fondo, sino que también nos interesa, ya sea porque nuestro perfil es el de analista de datos, de consumir esos datos, o simplemente pues al revés. Yo, como ingeniero informático, como mucho me gusta la tecnología, pues me gusta saber un poco más de la segunda parte, pues tendríamos esa parte que son 70 horas, pues ya más orientada a ese análisis de esa información a través de las tecnologías que ya hemos aprendido posteriormente. Entonces, bueno, estas transparencias no sé si
Pues ¿estáis colgando en algún sitio las...? Lo iba a decir al final, si quieres las colgamos. Vale. Me han pedido saber. Sí, pues las envío, pues Las envían, las envío y ya pues ahí tenéis la información más específica. Al final, pues casi todos yo sería uno de los profesores, en este caso por mucho que parece como director académico, pues yo sería uno más de los profesores y un poco más, pues estaría rodeado de gente de la compañía, pues igual, pues bastantes perfiles que igual que yo, pues nos estamos dedicando un poco, bueno, nos gusta un poco también esa parte de docencia y ya hemos estado viendo, hemos estado dando clases en otros sitios. Simplemente empezaría el 7 de octubre, bueno, ya lo miraréis si os interesa, si no en la página de Formación Hadoop, pues está ahí toda la información, si también tenéis la manera de contactar por si queréis preguntar algo y poco más. Pues al final sería eso, 140 horas lectivas, 50 de proyecto y nada, pues mira el perfil, creo que claro es tanto informático como analista o matemático estadístico, pero bueno, está claro que la parte tecnológica pues se va a programar, no se programa a un nivel muy profundo, pero bueno, algo va a costar. Pero bueno, al final el que controle Python o R, pues, más o menos entiendo que podría llevar el curso. El sitio donde voy, siempre me toca la parte tecnológica y hay mitad de matemáticos estadísticos y mitad de informáticos. Al final, pues, poco a poco, está claro que te cuesta más, pero siempre les ayuda a tener esa visión general de la parte tecnológica de cara luego a desenvolverse en esa parte de consumo de datos. Vale, pues nada, por mi parte nada más. Muy bien, pues muchas Nada. gracias.